Siempre hay una nueva oportunidad, ¿no? Si queda algún anuncio por ahí, aquí estoy yo. Eh, Hermanos, hoy tenemos clase de niños pequeños y grandes también, todos tienen clase. Así que pueden ya ir pasando ya con el joven Juan eh, para tomar su clase. Juan, quien es la persona encargada y que dirige esa área de servicio en nuestra iglesia. Aprovechando que se está hablando de los niños, quiero también pedirle a los padres, yo sé que estamos en época, ya creo que ya entraron todos los colegios, o la mayoría, estamos en época ya escolar, ¿no? Nosotros no tenemos una lista de materiales del año, ¿cierto? La iglesia dispone para lo referente a la escuela de niños, pero sí queremos pedirle a los papás que puedan, a los niños pequeños, dotarlos de un cuaderno, es eso, solo un cuaderno, para que ahí ellos se lleven las tareas de la semana, y a los más grandes, los que toman apuntes y eso, una carpeta, para que ellos puedan también recopilar los apuntes de los sermones, que de pronto una carpeta parecida a la que usted debe tener para guardar también sus apuntes. También quiero dar gracias porque hace 15 días hice una solicitud de misericordia sobre ocupar los primeros espacios y creo que nos hemos movido hacia eso también, así que quiero dar gracias. Así que bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Hoy es un día especial, vamos a terminar esta serie de Esdras y Nehemías, ¿no? Vamos a terminar este viaje que tal vez tardó solamente año y medio, pero que de seguro fue de gran edificación, espero que para todos ustedes, ¿no? Así que quiero leer Nehemías capítulo 13 y con esto vamos a darle fin a esta serie y a prepararnos para la siguiente que vamos a estar estudiando en las cartas pastorales que escribe Pablo a Timoteo. Dice la palabra del Señor, Nehemías 13. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia, donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos de cereal, del vino nuevo y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo del diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse enfrente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza. Y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios.
En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no se abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué se pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también, acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. En aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios, diciéndoles: no darán sus hijas a sus hijos, ni tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, yerno de Sanbalat, el horonita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Mis hermanos, pareciera que al final de este libro deberíamos quedarnos con la imagen de un pueblo maravilloso que ha encontrado una senda de santidad en esta tierra a la que han regresado a causa del cumplimiento de las promesas del Señor. Recordemos, el pueblo ha mostrado compromiso a las Escrituras. Nosotros vemos eso en Nehemías capítulo 8, cuando se predica la ley de Moisés. Han mostrado un profundo agradecimiento por el Señor y sus misericordias. Vemos eso en Nehemías 8, del 13 al 18. Han mostrado un espíritu arrepentido que es movido a la oración, que reconoce su pecado y la misericordia de Dios. Todo Nehemías capítulo 9, la confesión de su pecado. Es un pueblo que ha mostrado también que desea ser fieles al Señor y comprometerse. Ellos hicieron lo que llamé un pacto para guardar el pacto. Es lo que vemos en Nehemías 9, del 38 hasta el final del capítulo 10. Es un pueblo que ha mostrado buena voluntad para moverse a habitar la ciudad de Jerusalén nuevamente. Nehemías 11 y parte del 12. Es un pueblo que ha visto gran alegría. Hace 15 días predicamos esto en la dedicación de las murallas, Nehemías capítulo 12, de 27 hasta el final, lo que leímos ahora. Ahora ellos han evidenciado también que se deleitan en sus sacerdotes y levitas que ministran honrosamente para el bien espiritual del pueblo, verso 44.
eso también los ha llevado a apoyar activamente a sus líderes espirituales y todo lo referente a el templo. También vemos que hay una política estricta en referencia a separarse de los moabitas y amonitas, que es lo que vemos en la primera parte del capítulo 13, de acuerdo a lo establecido por la ley de Moisés. Ahora, si Nehemías buscara exaltar el esfuerzo del pueblo y que han renovado su vida de piedad, definitivamente entonces Nehemías debió haber terminado su libro en el capítulo 12. Terminamos el capítulo 12 en un gran éxtasis espiritual, si usted lo quiere llamar, en un gran avivamiento, pero un avivamiento verdadero, ¿no? Que es venir a la palabra, arrepentirse de su pecado y vivir para el Señor. Allí debía haber terminado Nehemías si él quería dejar para la posteridad la grandeza de la piedad de estos hombres de Israel. Pero Nehemías busca registrar algo más, que no busca dejar la sensación de que vivieron felices para siempre, sino que busca que el pueblo recuerde dónde deben fijar la mirada. Hermanos, el pueblo ha tenido una maravillosa victoria en la batalla de vencer la mundanalidad y el materialismo. Ha vencido una batalla moral para mantenerse puros. Esto lo vemos hasta el verso 3 del capítulo 13. Pero el asunto es que ellos vencieron una batalla, pero aún continuaban en guerra. Y eso es lo que vemos. Ellos ganaron una batalla, pero ahora Nehemías nos muestra que la guerra continúa. Así que veremos ahora, mis hermanos, el cierre de todo el libro de Nehemías y con esto el cierre de esta serie. Y el deseo al predicar esto, al terminar esta serie, mis hermanos, es que nosotros como iglesia sepamos que el pueblo del Señor vive en constante dependencia de la misericordia del Señor. El pueblo del Señor vive en constante dependencia de la misericordia del Señor y que esa es nuestra esperanza, a pesar de nuestros pecados. He titulado mi mensaje, Acuérdate de nosotros conforme a la grandeza de tu misericordia. Acuérdate de nosotros conforme a la grandeza de tu misericordia. Y quiero abordar esto en 4 secciones. En primer lugar, los versos 1 al 14. Acuérdate de mí, no borres las obras de misericordia. Verso 15 al 22. Acuérdate de mí, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Verso 23 al 29. Acuérdate de ellos, aún porque profanaron el sacerdocio. Y verso 30 al 31, el gran cierre de Nehemías. Acuérdate de nosotros para bien. Y algunas conclusiones. Verso 1 del 14. Acuérdate de mí, no borres las obras de misericordia. Ahora, mis hermanos, para entender primero este capítulo de Nehemías, tengo que decir que hay un tema en cuanto al uso del tiempo que hace Nehemías. Recordemos que esto que estamos leyendo son las memorias, parte de esto son las memorias de Nehemías el gobernador, es decir, eran documentos civiles y religiosos de lo que registraba Nehemías en su experiencia. Pero también en eso hay escritos de Esdras y de otros escribas allí. Y lo que hicieron después los escribas y otros hombres fue compilar estas historias y traerlas y dejarlas para que nosotros hoy, más de 2400 años, podamos venir a leerlas. Así que no podemos estar seguros si esto que pasa en el verso 1 al 3 sucede inmediatamente después de dedicar la muralla, pero sabemos también qué fue lo que sucedió ahora. Ellos terminan de dedicar las murallas, ¿no? Lo que parece que sucede un tiempo después es que vuelven a leer la ley y se dan cuenta que nuevamente se habían mezclado con amonitas y moabitas y los expulsan, ¿no? Eso es lo que sucede en el verso 1 al 3. Y lo que pasa después es que Nehemías, según lo que él dice en el verso 6, vuelve a Babilonia. Él había hecho 2 regresos a Babilonia a darle reporte, digamos, a Artajerjes. Pero en este caso, el reporte o el viaje de regreso a Babilonia, él permanece en Babilonia casi 12 años, ¿no? Es decir, él había establecido la renovación de la alabanza del Señor, pero vuelve a Babilonia y al regresar, él se encuentra con este cuadro que vemos
en los versos 4 en adelante. Ahora, lo que sabemos es que él dejó a un pueblo cuya ciudad y templo habían sido reconstruidos. Si usted lo quiere ver de alguna otra forma, él había plantado una iglesia sólida. Había dejado al pueblo con las bases de buscar espiritualmente al Señor, de adorarlo, ¿no? Lo que nos encontramos entonces al final de Nehemías es una extraña mezcla, pero una mezcla gloriosa. ¿Una mezcla de qué? Una mezcla de pecado, una mezcla de gracia, una mezcla de misericordia, pero sobre todo una mezcla donde está como punto central la esperanza aún. Pecado de un pueblo que ha quebrado nuevamente su compromiso de cumplir la ley del Señor. Pero gracia y misericordia expresadas en la actitud de Nehemías, que aún puede acercarse al Señor con esperanza de que Él se acordará de sus obras y de su vida y de todo lo que Él hizo a favor de su pueblo. Entonces, esto es como lo que encontramos en este cuadro. Él se había ido dejando un pueblo fortalecido en Jehová, fortalecido en el Señor, pero ahora lo que se encuentra es un desorden en el pueblo de Dios y que una vez más ellos habían quebrado la ley del Señor. Así que lo que vemos en los versos 1 al 3, como había dicho, ellos son expuestos nuevamente a la ley de Moisés y ellos se determinan en excluir de en medio de ellos a todo extranjero, especialmente a los amonitas y moabitas, a causa de lo que había pasado siglos antes. Ellos lo que leen, muy probablemente lo que leyeron fue el relato, si usted quiere anotar y después verlo en su casa, el relato que se nos cuenta en en Números, capítulo 22 al 24, cuando los moabitas y cuando los amonitas contratan a Balaam, un profeta de Jehová, para que maldiga a Israel. Pero lo que sucede cada vez que Balaam iba a maldecir era que el Señor le decía, no, tú no vas a hacer eso, ¿no? Y encontramos este pintoresco cuadro de la burra reprendiéndolo, ¿no? La burra de Balaam, ¿no? Así que hermano, hasta los burros hablarían en ese sentido, ¿no? Vemos esto, ellos ven esta historia y ellos dicen, nosotros no podemos estar mezclados con estos extranjeros. Yo quiero preguntar algo, mi hermano, ¿ha pensado alguna vez que al hacerse cristiano, nunca más usted probará lo amargo que es el pecado? ¿Ha pensado alguna vez que al hacerse cristiano usted nunca más sentirá el horrible peso de la culpa? Algunas personas son traídas al evangelio de esa manera. Ven a Cristo y nunca más volverás a pecar. Serás perfecto. De hecho, alguna vez escuché una historia muy lamentable de un, entre comillas, pastor que decía, cuando yo pecaba, ¿no? Entonces algunos ministros incluso dan la sensación de que la vida cristiana se trata de ser puros totalmente o que el Señor nos trae a esa pureza en esta tierra. Ojo, sí llegaremos a eso y más adelante lo veremos, pero a este lado del sol aún hay batallas. Si aún hay pecado después de venir a ser cristiano, ¿qué ha cambiado entonces al conocer al Señor? ¿Por qué simplemente no seguir en mi pecado, no conocer al Señor, no congregarme, no leer la Escritura, no orar? ¿Qué ha cambiado entonces? Hermano, lo que ha cambiado básicamente es que ahora cuando estamos en el Señor, nosotros sabemos que es pecado. Y nosotros sabemos que hay una batalla que tiene que ser librada. Es decir, si usted no abraza a Cristo, si el Señor no le da un nuevo corazón, usted ni siquiera sabe qué es pecado y qué no es pecado. Por eso, entonces, es cómodo, entre comillas, para el impío no venir al Señor y por eso la mayoría no quiere venir al Señor. Este pueblo entonces había renovado su compromiso con el Señor, Nehemías capítulo 10. Es un pueblo que antes era pecador e ignorante, pero que ahora ha conocido la ley y que ha convertido su corazón a Jehová y que ahora se ha comprometido en cumplir la ley del Señor. Es decir, que ahora su corazón no puede dejar de apercibirse por su pecado cuando son expuestos otra vez a la ley del Señor. Es decir, antes de la llegada de Esdras y Nehemías, para ellos era normal ver que sus sobrinos no hablaban en hebreo o que sus sobrinos ya no parecían judíos en su aspecto, sino como una mezcla, ¿no?, con otros pueblos. Eso era normal, pero ahora ellos han decidido y han deseado agradar al Señor. Mis hermanos, quiero resaltar que el pueblo es expuesto a su pecado cuando viene a leer la ley de Moisés.
Alejarse de la palabra del Señor tiene un efecto catastrófico en la vida de los hombres. Y es precisamente, tristemente, lo que los hombres desean hacer cuando pecan, ¿no? ¿Qué es lo primero que usted desea hacer cuando falla en una manera que usted se ha percibido que usted está mal delante de Dios? No quiero ir a Él, ¿no? No quiero orar, no quiero ir a la palabra, no quiero congregarme, no quiero tener comunión, ¿no? Corremos de la Biblia, corremos de lo que nos recuerda cómo debemos vivir la fe. Pero si tenemos un corazón nuevo, hermanos, no podremos mantenernos en esa situación. Su palabra vendrá y nos llevará, ojo, otra vez al arrepentimiento y a volver al Señor. Eso fue lo que pasó poco tiempo después de que Nehemías se fue. El pueblo vino a la ley una vez más, pero ahora tenía un nuevo corazón y ahora dijeron, ahora lo recordamos, estamos pecando. Tenemos que hacer algo, tenemos que sacar estos extranjeros de en medio de nosotros. Eso es lo que vemos en el versículo 1 al 3. Pero el versículo 4 al 13, nosotros vemos esta primera descripción del escenario que encuentra Nehemías después de regresar a Jerusalén y después de presentar el reporte a Artajerjes. 12 años más o menos había estado él en Babilonia. El escenario que se encuentra Nehemías es un escenario lamentable, terrible. Muestra la rebeldía del pueblo en cuanto a guardar la ley del Señor. Todo aquello a lo que ellos se habían comprometido, Nehemías 10, lo habían quebrantado. Y no sé si a usted le ha pasado esto. No sé si usted alguna vez, Señor, perdóname, es la última vez. Realmente no voy a volver a pecar en esto o aquello. Pero tal vez, unos instantes después, usted vuelve a caer en eso. Pero tal vez es más difícil volver al Señor. Estos hombres habían comprometido su palabra, incluso habían firmado un documento que habían dicho, nosotros vamos a cumplir la ley del Señor. Y ahora lo que se encuentra en Nehemías es que han quebrado todos esos compromisos. Ahora podemos describir lo que pasa en los versos 4 al 13 en esta manera. En primer lugar, el sacerdote Eliasib destina el aposento que debía ser utilizado para guardar diezmos y contribuciones para los sacerdotes, para que fuera usado por nada más y nada menos que Tobías el amonita. ¿Recuerdan quién era este personaje? Nehemías capítulo 4, versículo 3, si no estoy mal. Este fue el que dijo, lo que ustedes están haciendo no tiene sentido, no tiene propósito. Si ustedes reconstruyen las murallas y se para un zorro encima, eso se va a caer. No, era uno de los archienemigos del pueblo de Israel. Ahora, imagínense esto. El lugar donde se tenían que guardar todo lo necesario para adorar a Dios, ahora era habitado no solo por un incrédulo, sino por un enemigo declarado del pueblo del Señor. Un uso ilegítimo para un lugar que debía ser usado para un uso santo. Versículo 9 al 10. Nehemías lo que hace entonces es expulsar a Tobías del aposento. Nehemías regresa y se encuentra, bueno, ¿y a qué horas van a empezar los sacrificios? No, Nehemías. Pues hace unos años el sumo sacerdote se trajo a vivir a Tobías al templo. Y entonces lo que necesitamos para adorar ya no está. Es más, como esas eran las provisiones para la vida de los levitas, ¿qué tuvieron que hacer los levitas? Ver por su familia. ¿Qué tuvieron que hacer? Volver nuevamente a trabajar al campo, ¿no? Tremendo, ¿no? Puede imaginarse eso. Cuando estábamos firmando el contrato de arriendo de esta iglesia, había una cláusula que me parecía como un poco como extraña, ¿no? Pero al final están todos los arriendos. Y era, no puede usarse el lugar para venta, elaboración o distribución de estupefacientes. Yo dije, pero por favor, estamos pidiéndolo para una iglesia, ¿quién va a hacer eso? Ahora, imagínense eso, que está el lugar de reunión del pueblo del Señor, pero un día usted llega y lo que se encuentra es realmente ese tipo de situación. Una casa que era para el Señor, ahora convertida en una casa de pecado. Y Nehemías hace lo que aquel hombre celoso por las cosas del Señor debería hacer, expulsarlos, ¿no? Expulsarlos, sacarlos, ¿no? Un impío viviendo en el lugar donde las provisiones del sacerdocio tenía que estar, fue expulsado. Y no es una
actitud que se vea solamente en él. De hecho, 4 siglos y medio, tal vez más adelante, veríamos una actitud similar en el Hijo del Hombre. Llegando al templo del Señor y viendo los mercaderes y viendo que el atrio de los gentiles estaba ocupado de ventas y de vendedores. ¿Y qué hizo él? Hizo el manojo del látigo y expulsó a todos los vendedores de este lugar. Versos 12 y 13, el pueblo reacciona entonces. Fíjense que el pueblo es amonestado. El pueblo ya sabía la ley del Señor, pero había fallado. Había permitido que un líder perverso y corrupto hubiera usado el templo del Señor para algo diferente. Pero el pueblo ahora conocía la ley. El pueblo ahora se había comprometido con el Señor y entonces reaccionan a la reprensión de Nehemías, expulsan a este sacerdote, levantan a otro hombre digno de confianza que repartirían las raciones a sus parientes. Ahora recordemos que estos eran hombres que se habían comprometido a seguir al Señor, pero que ahora se habían dado cuenta que estaban pecando. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos amonestados? Hermano, le quiero dar una noticia. Aún usted siendo cristiano, aún usted siendo miembro de esta iglesia o de una iglesia fiel, usted puede ser hallado en pecado. Y si eso pasa, lo mejor que puede sucederle a usted, ¿qué es? Ser amonestado. ¿Qué hicieron estos hombres ante la amonestación de Nehemías? Sí, hay algo que está mal. Tenemos que corregirlo, ¿no? Vemos un pueblo que es rebelde, pero que ahora es pronto para corregir su caminar. Eso es lo que pasa con los creyentes. Somos reprendidos, somos amonestados, pero ahora nuestro temor al Señor hace que la primera reacción no sea la autojustificación. Pero es que ella, o pero es que él. No, está bien, pequé delante del Señor y tengo que hacer las cosas de otra manera. Ahora acá vemos, si usted se dio cuenta, mis 4 puntos están relacionados con 4 veces en que Nehemías ora al Señor. Y en esta primera oración, este primer clamor que vemos en el verso 14, Nehemías dice lo siguiente: acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y sus servicios. El clamor de Nehemías nos muestra su confianza en el Señor, en que es Él quien puede hacer que sus obras tengan fruto. Solo Dios puede hacer que las obras de misericordia de los líderes a favor del pueblo puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Hermanos, no depende de lo bueno que sea un líder, no depende de lo bueno que sea un pastor para cambiar la vida de las personas, porque ninguno de nosotros puede hacerle. Depende de la grandeza y de la gracia del Señor. Nehemías, aunque fue un buen líder espiritual y civil del pueblo, no confía en su labor, sino en la misericordia del Señor. Nehemías entonces lo que hace es restablecer en primer lugar todo lo referente a la adoración. Y hermano, es que todo comienza en restablecer la adoración. ¿Por qué lo más importante? Algunas piensan que venir al evangelio es simplemente dejar de hacer cosas. No. Venir al evangelio en primer lugar es comenzar a adorar lo que usted debe adorar. Porque entonces cuando usted comienza a adorar lo que tiene que adorar, todo el resto de cosas comienzan a ponerse en el lugar donde el Señor desea que estén. Líderes de esta iglesia, hermanos que están deseando el ministerio, nosotros servimos al Señor haciendo bien al pueblo, pero solo Él puede hacer que nuestras obras permanezcan y den fruto. Debemos trabajar y servir para establecer la adoración en medio de los que son suyos. Solo ahí podemos tener esperanza de ver vidas cambiadas. De nada sirve ser moralmente buenos si no adoramos lo que tenemos que adorar. La confianza en Nehemías no está en el compromiso que hizo el pueblo, sino en el Dios que nunca deja de cumplir su pacto. Ahora imagínense cómo podría sentirse alguien, un líder espiritual, alguien que llevó al pueblo a creer en el Señor, que unos años después vuelva y parece que estuvieran viviendo otra vez como impíos. Y eso es lo que pasa a veces, aconsejamos, ayudamos, guiamos a personas a orar y otra vez vemos que caen y otra vez vemos que caen y nuestro corazón es tentado a decir: Señor, no estoy viendo ningún fruto en lo que hago, tal vez yo debería dejar de hacerlo. Pero no es lo que hizo Nehemías. Segundo lugar, verso
15 al 22, acuérdate de mí, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Se describe otras situaciones. La primera entonces era, la adoración había sido descuidada, los levitas, imagínese usted, ser levita, el lugar donde iba a guardarse la provisión para su casa, estaba siendo habitado por un impío. Se fueron a trabajar porque tenían que darle provisión a su hogar. Pero otras situaciones encontradas en el regreso de Nehemías era principalmente, otra de las situaciones era que habían empezado a transgredir otra vez el día de reposo. Empezaron a hacer labores agrícolas y a comerciar en el día del Señor. Es por esa razón que Nehemías los reprende y nuevamente, ya que nuevamente se encuentran profanando el día de reposo. Y nosotros vemos esa reprensión en los versos 17. Dice, entonces los reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre nuestra ciudad esta aflicción. ¿Cuál era la razón por la cual Babilonia invadió a Jerusalén? ¿Por qué el Señor entregó a Jerusalén en manos de Babilonia? Por quebrar el día de reposo. ¿Qué están haciendo estos hombres otra vez? Quebrando el día de reposo. Volvieron a trabajar el día de reposo. Volvieron a pisar lagares, volvieron a hacer nuevamente todas las actividades. Ahora, el asunto, hermanos, es que Nehemías no solo era un líder religioso del pueblo, sino que era un líder también civil. En ese momento Israel era una teocracia, es decir, que el liderazgo espiritual y el liderazgo religioso eran casi uno. No había tal cosa como un estado laico. No, era un estado espiritual, era un gobierno espiritual donde Nehemías tenía labores religiosas, pero tenía también un poder civil. Es por eso que él da órdenes, no se comercia más en esta ciudad en el Shabbat. Nadie va a trabajar en el Shabbat, ¿no? Ahora, hoy día, mis hermanos, los pastores no podemos hacer este tipo de acciones que tomó Nehemías, ¿no? Si usted me dice, pastor, es que mi jefe todos los domingos me está poniendo turno, yo no voy a llamar a su jefe, yo no le puedo decir, mire, hablo con el jefe de tal hermano, habla con el pastor de la iglesia donde él se congrega, es más, él es miembro de nosotros. Yo quiero pedirle que por favor deje de organizarle esos turnos. No puedo hacerlo. Y si lo hago, las respuestas que tendrían serían bien particulares. No puedo hacerlo, pero lo que sí puedo hacer es enseñar para que usted abrace convicciones y entonces usted tome decisiones sabias y sea firme en sus convicciones y se encargue de hacer lo que usted sabe que el Señor le manda a hacer. Puedo instruirles. En esa esfera puedo dar instrucción para que ustedes tengan convicciones, hermanos, y sí, somos responsables de acuerdo a vivir de acuerdo a nuestras convicciones en el Señor. Somos responsables. Verso 22, Nehemías da órdenes a los sacerdotes para que purificaran y velaran las puertas para guardar el día del reposo. Nuevamente clama al Señor en relación a esta profanación, ¿no? Dice, por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí, ¿conforme a qué? A la grandeza de tu misericordia. Ahora, Nehemías tenía que pedir misericordia, porque ese pecado los trajo al exilio. Nehemías tenía que decirle, Señor, acuérdate de nosotros. Hemos pecado, sí. Hemos transgredido otra vez el día de reposo, sí. Pero Señor, ten misericordia. Acuérdate de este pueblo. La razón por la que él clama al Señor no es por él. No es por lo bueno que sea el pueblo, porque no podría dirigirse a Dios, sino porque Dios es un Dios misericordioso. Su confianza no está en él mismo. Su confianza no está en el que el pueblo ahora sí pueda obedecer, sino que Él es grande en misericordia. Ahora quiero preguntar aquí, hermano, ¿cuál es nuestra actitud frente al día de reposo? ¿Necesita tal vez usted el ojo del vigilante para que usted deje de guardarlo? ¿No? ¿Necesita que el pastor vaya a la entrada de su oficina a ver si usted va el domingo? No, yo no voy a hacerlo, yo voy a estar acá, ¿no? ¿Qué necesita usted? ¿Está esperando que alguien
Tenemos que guardar el día de reposo, es algo maravilloso. El día de reposo se da al pueblo para que el pueblo adore al Señor. No se trata solo de no trabajar. Algunas personas confunden el día de reposo con eso y se vuelven legalistas en qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago. El día de reposo se trata de nuestro corazón. Así como no mezclarse con los paganos, se trata de nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros nos separemos de nuestras labores y rindamos nuestro corazón a Él para decir: Señor, yo te amo. Sí, Señor, tal vez hoy me pagan doble el turno, pero yo te amo y confío en que tú eres también mi proveedor. ¿Dónde está nuestra confianza cuando nos acercamos al Señor con alguna petición? ¿Venimos confiando en su misericordia? ¿O queremos venir confiando en nuestros méritos? Señor, mira, llevo 2 meses yendo a la iglesia, Padre. He sido fiel, es más, llego a la escuela dominical. Es más, ayudo a algunos hermanos, quieren tinto y yo les paso el vasito, ¿no? Por lo tanto, Señor, respóndeme en esto, ¿no? No, hermanos, nunca podremos acercarnos al Señor en base a nuestro mérito propio. Siempre nos acercamos en base a su gran misericordia. En tercer lugar, ahora fíjense, las otras veces dice: acuérdate de mí, pero ahora Nehemías dice: acuérdate de ellos, acuérdate de ellos porque profanaron el sacerdocio. Otra área en el pueblo que nuevamente se había apartado del Señor, se habían unido otra vez con mujeres extranjeras, nuevamente, ¿no? La mezcla con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas era grave, tan grave que los hijos que nacieron de esas uniones ni siquiera sabían hablar el lenguaje de los hebreos. Ahora tal vez usted diría: uy, pero qué elitistas esos hebreos, y cómo así que entonces, hermano, el asunto es que la Torá, la ley del Señor, solamente estaba en un idioma. ¿Cuál era? Hebreo. Así que si sus hijos nacían mezclados, no era por la etnia, era porque esa mezcla había traído una separación espiritual del pueblo del Señor, tanto que el lenguaje en el que estaba la ley del Señor ya no lo sabían, ¿no? Hace unos años, cuando tuve la oportunidad de viajar, un amigo me llevó a una librería y me dijo: ven y vamos a comprarte unos libros. Y yo: gloria a Dios. Y me dijo: es más, el muchacho que atiende es colombiano. Yo llegué, efectivamente, el muchacho 100% colombiano, bigotico, bueno. Uy, parce, ¿cómo está, hermano? I'm sorry, I don't speak. Sí, papás pereiranos no le habían enseñado ni 2 palabras en español. Ahora, ellos se veían externamente como judíos todavía, pero no tenían ni idea ni del idioma de su pueblo, ni del Dios de su pueblo. El asunto de mezclarse con naciones paganas, nuevamente, hermano, es un asunto del corazón. Es un asunto de dónde están sus afectos, ¿no? Era importante escuchar, ver estos hombres que siguieran arraigados en sus costumbres y en su búsqueda del Señor. Ahora, hoy día, hay algunos movimientos que dicen: no, es que usted no es cristiano si no sabe hablar hebreo, y si no habla, no, Yeshua HaMashiach, y sacan todas estas 2, 3, 4 palabras que saben. Hermano, ya no es un asunto lingüístico el que nos une a estar con el Señor. Tenemos las Biblias en español. Ahora, al mismo tiempo, eso nos habla de por qué es importante traducir las Sagradas Escrituras. Es importante porque todo pueblo debe conocer la palabra del Señor. Es más, si la Biblia estuviera hoy escrita solamente en alemán, hermano, todos deberíamos entonces aprender alemán. Pero bendito el Señor que no es nuestra situación. Ahora, Nehemías, ¿qué hace? Verso 26. Trae el ejemplo. Primero había traído el ejemplo de sus padres y lo que pasó cuando quebraron el día del Señor. Ahora trae el ejemplo de ¿quién? Salomón, ¿no? ¿Acaso ustedes no recuerdan qué pasó con Salomón? A pesar de su sabiduría, fue un hombre necio e infiel en este asunto. Nehemías es el hombre, muchos dicen que es el más sabio que ha atravesado por esta tierra. Pero aún con toda su sabiduría, ¿qué pasó? Se doblegó ante las mujeres extranjeras. Mis hermanos, la lucha contra la lujuria es difícil.
No es algo en lo que usted pueda confiarse. Yo quiero decirle algo, hermano, varón sobre todo, aunque las mujeres también luchan con esto. Si Salomón, que era el más sabio, cayó en esto, ¿quién es usted para creer que es más sabio que Salomón? ¿Quién es usted para decir, no, pastor, pero a mí no me va a pasar eso? A mí no me va a pasar eso. Hermano, necesitamos luchar con esto. Debemos ayudarnos entre nosotros, ser ayudados por hermanos fieles. Pero sobre todo, hermanos, si usted está casado, por su esposa. Ella debe ser su mejor aliada en la lucha contra el pecado y la inmoralidad. El acto de casarse con extranjeras era un acto de infidelidad contra un Dios que ha sido fiel, que los ha traído a la tierra prometida, ¿no? Ahora, la perversión era tal en estos asuntos, usted puede verlo en el verso 28, que un hijo del sumo sacerdote se había casado con una mujer extranjera. Mire, ¿puede creer esto? Yo no sé si alguno acá ha pensado alguna vez o tiene alguna herencia, su familia es importante, no sé. Pero el hijo del sumo sacerdote era un hombre que muy probablemente iba a ser sumo sacerdote. Es decir, era por herencia. Ya lo dije hace unas semanas, el pastorado hoy no es por linaje en la carne, ¿no? Este hombre venía de ese linaje. Iba a poder ser sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el único que podía estar delante de la presencia de Dios en el pueblo. Y este hombre cambió la posibilidad de tener ese privilegio. ¿Por qué? Por una persa, moabita, amonita, o sea, de donde haya sido. El asunto es que cuando nos unimos en ese tipo de relaciones, también estamos negociando ese privilegio que tenemos de venir a Dios, porque ahora ya no es solamente el sumo sacerdote, todos los cristianos somos sacerdocio santo. Nuevamente el clamor de Nehemías ahora es: acuérdate, Señor, de ellos, acuérdate de ellos, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Ahora Nehemías clama al Señor para que se acuerde de estos hombres. ¿En qué sentido él pide esto? Puede ser en dos sentidos, yo creo que son los dos. El primero, él pide que se acuerde de estos hombres para que extienda misericordia y perdón. Es la primera manera como Dios se puede acordar de ellos. Pero el otro sentido, que es más fuerte, es que se acuerde de ellos para enjuiciarlos, para disciplinarlos, para amonestarlos y para castigarlos. Nehemías pide para que Dios los castigue, para que los discipline. De hecho, él dice, el verso 25, dice que los maldijo. Ahora, ¿cómo fue esta maldición de Nehemías? Simplemente repetir lo que la ley ya decía que le iba a pasar a aquel que se apartara de la ley del Señor. Y dice que incluso los lastimó, los agredió físicamente. Recuerden, él tenía autoridad civil para llevar a la cárcel, para todas estas cosas. Pero al final, aunque usted pueda decir, ¡ay, pero! Bueno, esto es algo que tampoco hacemos los pastores hoy, ¿no? Pero usted podría decir, pero Nehemías tan violento, pero ¿por qué la fuerza, Nehemías? Pero, ¿no? Realmente, hermano, este hombre tuvo misericordia porque a la luz de la ley, estos hombres debían morir, ¿no? Qué gracia la que tenemos hoy. Pero no se equivoquen. El hecho de que hoy no recibamos lo que deberíamos recibir por nuestro pecado, no quiere decir que si no nos arrepentimos no lo vayamos a recibir. El infierno es un lugar horrible y es verdad. No es una metáfora, no es una analogía, el calor representa. No. Habrá castigo eterno, hermano. Y más nos vale arrepentirnos a este lado del sol cuando tenemos oportunidad, cuando podemos recibir la misericordia del Señor, que estar delante de un Dios santo y un Dios justo tratando de exhibir nuestras obras. No podemos hacerlo. Y sí, el Señor hoy aún disciplina. Hebreos capítulo 12, vayamos rápidamente allí. Hebreos capítulo 12, el escritor habla acerca de esto, versículo 5. El asunto es que la palabra disciplina nos produce escozor, porque los hombres hoy quieren ser sus propios dioses. Pero dice la palabra del Señor. Además, Hebreos 12:5.
Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay en que su padre no disciplina? Tremendo esto. Y si usted es padre, y si usted no abraza esta convicción de la disciplina, usted lo que está haciendo, más allá de buscar cosas alternativas, es aborrecer a su hijo. Porque todos necesitamos la disciplina cuando estamos pequeños, para que por medio del dolor, no es un dolor de muerte, ¿no? De Proverbios dice, y vamos a enseñar después de cómo debe ser la disciplina a nuestros hijos, para que a través de ese dolor que sea pequeño para nuestros hijos, ellos relacionen que la rebelión y el pecado trae consecuencias. Si ellos no aprenden eso de pequeños, van a sufrirlo de adultos y va a ser peor. Es para su corrección que sufren, que Dios los trata como hijos, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ¿qué? Ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía bien, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, y esto es importante, hermano, ninguna disciplina parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies. Mis hermanos, buena cosa es ser reprendido por el Señor. Y es difícil, porque eso a veces traerá que nuestro pecado salga. Hay dos formas en que Dios puede disciplinarlo. O su pecado sale a la luz, o usted se arrepiente y expone su pecado. La menos dolorosa es la segunda. Pero si Dios lo ama, cualquiera sea el caso, lo va a hacer. Y bendito el Señor cuando Él lo hace, porque quiere decir que nos ama. Finalmente, mis hermanos, la gran conclusión de Nehemías, ¿no? La gran conclusión de este libro, de estos dos maravillosos libros. Verso 30 y 31. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. E hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para nuestro bien. Nehemías da un resumen de aquellas cosas o reformas que hace al volver de su estadía en Babilonia. Purifica al pueblo de la influencia extranjera. Ahora, fíjense que todos estos pecados tenían que ver con extranjeros. Bueno, mezclarse con extranjeros, obviamente. Transgredir el día de reposo también tenía que ver con los extranjeros, ¿no? Dejar de aportar para el sostenimiento del culto también tenía que ver con esta mezcla, ¿no? Así que Él purifica al pueblo de esta influencia, designa levitas para sus labores otra vez, es decir, la adoración vuelve a ser establecida. Consigue los recursos necesarios para sostener la adoración al Señor del pueblo. Y estas reformas definitivamente nos evocan áreas donde los líderes espirituales hoy, los diáconos y los pastores, deben animar el pueblo. Debemos animar a mantenernos puros o santos. Esa es la labor de los pastores, de los líderes, de los diáconos. Debemos animar a que el pueblo entero sirva en la obra del ministerio. Hoy estuvimos reunidos los servidores de nuestra iglesia y éramos aproximadamente los que habían llegado. 70% más o menos de los miembros de esta iglesia están involucrados activamente en un área de servicio. Si usted es miembro de esta iglesia y no está sirviendo activamente, usted debería pedirle al Señor que le ayude y que usted se vincule en el servicio, porque es difícil considerar a alguien que ha muerto al pecado y que es siervo de Cristo si eso no se evidencia de ninguna manera. Entonces debemos animar a que el pueblo sirva en la obra del ministerio, a que el pueblo sea diligente y fiel en lo referente también a honrar al Señor
con el sostenimiento de la adoración. Nuevamente es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. El clamor de Nehemías, acuérdate, Dios mío, para bien. Interesante. ¿Cómo comienza Nehemías su libro? Nehemías capítulo 1. Escuchando las malas noticias del pueblo. ¿Y qué hizo Nehemías? Oró. Nehemías termina su libro de la misma manera como lo comienza, orando al Señor. Derek Thomas dice sobre esto: Nehemías mira el restablecimiento de la adoración al Señor en Jerusalén como su más grande logro, y no solamente en el proyecto de las murallas. El libro de Nehemías comienza y termina con oración. Al volver a Nehemías 1, cuando él recibe el estado de Jerusalén, recibe la información de Jerusalén, las murallas caídas, las puertas quemadas, él respondió a eso en oración. Ahora sus últimas palabras en el libro son: acuérdate, Dios mío, para bien. Cierro mi cita. Y hermanos, evidentemente el Señor se acordó de Nehemías. Nehemías y Esdras realmente pudieron dejar las bases de una nueva nación, de un pueblo que buscó y deseó honrar al Señor. Ahora fíjese, Nehemías tenía razones para enaltecer su liderazgo, sí. ¿Como cuáles? Ese proyecto civil maravilloso de las murallas. Pero Nehemías no dice: Señor, por favor, guarda estas murallas que me quedaron tan bonitas, ¿no? Guarda el templo que quedó tan hermoso. Él dice: Señor, guarda el fruto, la obra que hicimos espiritual. Y esto es bueno que lo recordemos, hermanos, porque la mayor obra que debemos pedirle al Señor que guarde nuestra vida es aquella que beneficia a nuestra alma. Usted puede ser diligente en ser exitoso profesionalmente, todo eso es bueno si usted le da la gloria a Dios y si usted lo honra, todo eso es bueno. Usted puede dejarle a sus hijos muchas cosas, muchas buenas herencias y gloria a Dios por eso. Pero hermano, todo eso puede acabarse. Pero si usted al final de sus días puede decir: Señor, acuérdate de mí para bien, acuérdate de lo que dejé a mis hijos, del temor a ti, del amor a ti, del servicio a tu pueblo que sembré en ellos, acuérdate de mí para bien. Ellos pudieron ver, pudieron creer que el Señor iba a escuchar su oración y efectivamente lo hizo. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos a los evangelios y vemos a Juan el Bautista predicando, bautizando, llamando a los hombres al arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede en el pueblo? Muchos comienzan a venir. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba pensando constantemente en qué momento vendrá el Mesías. ¿Y por qué estos hombres que 400 años atrás vivían en Babilonia ahora deseaban la llegada del Mesías? Por la obra de Esdras y por la obra de Nehemías. Ellos dejaron el camino para que Israel se consagrara al Señor y se guardara como nación por 400 años. Nehemías había estado 12 años por fuera, había llegado y había encontrado un desorden, pero ahora no solo iba a morir, iban a pasar 4 siglos más, pero la nación que él dejó seguiría esperando a su Salvador. En ese escenario es que llegó nuestro Señor Jesucristo. 400 años donde no hubo profeta, donde no se nos da recuento de otros hombres como ellos. 400 años de silencio, donde comienzan a aparecer entonces las sinagogas, donde no había profeta, pero entonces hablemos lo que tenemos escrito. Y se levantan escribas y sacerdotes a establecer las sinagogas que vendrían a ser luego el modelo de ¿qué? De la iglesia. Hermano, yo no voy a ser pastor para siempre en esta iglesia. Por varias razones. Primero, porque puedo morirme, ¿no? Y segundo, porque el Señor me puede llamar a otro lugar. Pero si el Señor me llama, ya sea a su presencia o a otro lugar, mi anhelo no será decir al final: Señor, ay, guarda mi obra porque compramos una bodega. O esta no es de nosotros, ¿no? Pero que uno dijera: ay, Señor, es que mira, dejé ese templo tan bonito. No. Dejamos sillas tan maravillosas, luces, ¿no? No, acá no tenemos nada de eso. Mi oración, hermanos, es que el Señor se acuerde no solo de mi obra, sino de los pastores que vendrán, porque ellos tampoco estarán acá para siempre.
Pero mi oración es que aun cuando vayamos partiendo uno a uno, cuando estemos ya, cuando el Señor quiera, podamos decir, Señor, guarda hasta ahora. Y que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos o otros hombres que vengan puedan seguir en la misma senda. Mis hermanos, lo que vemos en la parte final de Nehemías no es algo extraño. La iglesia también es un pueblo rebelde, es un pueblo olvidadizo. Sin embargo, al igual que ellos, nosotros también tenemos la esperanza de la misericordia de nuestro buen Dios. Nuestro clamor, al igual que el de Nehemías, es: acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. El bien que pedía Nehemías para él era el bien para su pueblo. Él deseaba que la adoración del templo continuara, que el día de reposo fuera guardado, que no se mezclaran con extranjeras y que los sacerdotes se purificaran en su labor. La labor de Nehemías no fue olvidada, a pesar de su propio pecado y del pecado del pueblo. Él se mantuvo buscando al Señor. Qué gran recompensa, hermanos, para Zorobabel, para Jesúa, qué gran recompensa para Nehemías, para los profetas, para Esdras, que su labor pavimentara el camino para que llegara el gran Salvador, aquel que sería recibido por algunos hombres diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, aquel que después sería llevado a la cruz y aquel que aseguraría una ciudad permanente donde habitaremos con él para siempre, una ciudad donde ya no habrá pecado, donde ya usted no tendrá que estar constantemente lamentándose por su situación, donde simplemente estaremos delante de él y él nos hará finalmente perfectos para siempre. ¿No es algo lamentable tener todos los días que angustiarse y afligirse por el propio pecado? Pero ¿qué será de aquel día, hermanos, donde el Señor termine su obra en nosotros y seamos finalmente igual que Él? Este pueblo peregrinó y vio la misericordia del Señor y llegaron a la meta, no sin pocos tropiezos. Hermano, yo quiero darle también una palabra de ánimo. Todos nosotros batallamos. No hay acá perfecto, ninguno. Nuestra vida cristiana a veces es de aflicción y generalmente por nuestro propio pecado. Pero la Biblia dice que a pesar de eso, nosotros podemos ver la misericordia del Señor. Ahora, ese es un llamado ¿a qué? A que deseemos vivir para Él. A que nos levantemos una vez más y digamos: sí, Señor, acá estoy. Y sí, ayer te dijo que no lo volvería a hacer. Hoy vengo otra vez a pedirte perdón, Señor. Ayúdame a batallar, ayúdame a pelear. Y esto es lo que vemos que nuestro Señor hizo también. ¿Cómo fueron los discípulos del Señor? Hombres débiles. Pedro lo negó, pero después el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Pablo vio a Demas y a todos estos hombres apartarse de él, pero he allí Timoteo, que siguió y perseveró hasta el final, predicando, instruyendo, exhortando con toda doctrina. Este pueblo peregrino vio la misericordia del Señor, hermanos, y nosotros también estamos peregrinando. Hebreos capítulo 12, antes de lo que les leí de la disciplina, fíjense lo que dice. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el sumo gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un llamado a seguir peregrinando. El Señor sabe que fallaremos en el peregrinaje, pero Él también nos llama a que nos despojemos de la carga del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y que en lugar que al despojarnos de ese pecado, nosotros pongamos los ojos ¿en quién? En el Señor. Al mismo que Nehemías le clamaba por misericordia, nosotros debemos poner los ojos en Jesús. Y seremos acompañados por Él. Y llegaremos hasta el final. Quiero terminar con algunas aplicaciones, hermanos. Si usted está acá y usted no conoce al Señor,
si usted no ha rendido su vida al Señor, si usted ni siquiera sabía hasta hoy qué significaba pecado o todo lo que el Señor habla del día de reposo y de estas cosas, usted debe saber que hoy usted es llamado también a clamar por la misericordia de Dios. Tal vez usted lo ha ofendido, tal vez usted, cada vez que yo hablaba de un área de pecado del pueblo, usted decía, sí, yo he pecado en eso. Pastor, y en otras cosas que tal vez no sé si en la Biblia están, pero yo lo he hecho. Si usted está acá hoy y usted se ve a sí mismo hoy como un hombre pecador, yo quiero decirle que hoy es un día de salvación, que hoy hay esperanza, que ese mismo Dios que recoge a su pueblo lo está invitando a usted a que venga a ser parte de su pueblo. El Señor se acuerda de pecadores como nosotros, conforme a su misericordia. Pero eso debe llevarlo a usted al arrepentimiento, a pedirle al Señor que lo purifique. Para la iglesia yo quiero decir algunas cosas. En primer lugar, debemos cuidarnos de ser olvidadizos. Ellos habían puesto por escrito, vamos a cumplir la ley de Dios en estas cosas. Nosotros también tenemos un compromiso de membresía eclesial, pero aún somos olvidadizos. He aquí lo hermoso del día del Señor. He aquí lo hermoso del día de reposo cristiano. ¿A qué venimos? A que se nos recuerden estas cosas. ¿A qué venimos? A que se nos anime a seguir perseverando en la fe. Mis hermanos, necesitamos constantemente de la misericordia del Señor para adorarlo y vivir para Él. En segundo lugar, quiero recordarles o quiero decirles que debemos ser hombres de oración y descansar en la misericordia del Señor. Nehemías fue un hombre de oración, arraigado en su dependencia del Señor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a orar más, que nos ayude a orar apasionadamente, rendir nuestros corazones a Él. En tercer lugar, quiero decirles, iglesia, que debemos recordar también las cosas que se nos demandan como creyentes. Ya hablé de esto en otras ocasiones acerca de cómo lucen estos mandatos en el día de hoy. Tenemos el llamado a guardarnos para el Señor. Tenemos el llamado a guardar el día de reposo. Tenemos el llamado a sostener la adoración que el Señor ha establecido. Mis hermanos, el pueblo del Señor vive en constante dependencia de la misericordia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Finalmente, no puedes cansarte de luchar. Si usted está acá y si usted es parte de esta iglesia, usted y yo sabemos que usted ofende al Señor. Y a veces que lo hace más veces de lo que está dispuesto a confesar o a decir. Pero quiero decirle que tiene que seguir luchando, que no puede darse por vencido, porque mientras estemos a este lado del sol, habrá lucha contra el pecado. Pero también quiero decirle que mientras estemos a este lado del sol, podemos seguir buscando al Señor de la misericordia, al Salvador, al justo, al que vivió la vida que usted y yo podemos vivir, a Cristo, al Redentor, al Salvador. Es una lucha por la adoración. No es una lucha por dejar de ser un borracho o por dejar de ser un fornicario. Es una lucha por dónde está su corazón y a quién adora. Hermano, siga luchando y siga confiando en el Señor. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por esta que es tu palabra. Yo te ruego que obre en los corazones de mis hermanos, así como te pido que primero obre en mi propia vida, Señor. Ayúdame porque soy débil, Señor, y constantemente necesito de tu misericordia, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, a ser fiel a ti, Padre, y a este sublime llamado, Señor. Ayuda a tu iglesia que hoy se reúne, Señor, para indagar en cómo caminar mejor a este lado del sol, Señor. A indagar en cómo debemos, qué decisiones son mejores tomar, cómo debemos servirte, cómo debemos conducirnos en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayuda a esta iglesia, Señor. Levanta más pastores fieles en medio de nosotros. Levanta más diáconos, Señor. Levanta misioneros, levanta hombres que deseen servirte y ayudar a este pueblo. Algunos tal vez no tendrán ese llamado, algunos estarán en sus labores, Señor, pero aún allí también te adorarán, Señor. Y yo te ruego que obres de esta manera a medio de nosotros. Oh Padre, nosotros podemos venir a ti, Señor. Podemos considerarte a ti, Señor. Considerar a aquel, Señor, que vivió esta vida perfecta, que nos salvó, que vino, Señor, a recoger a su pueblo y a darnos esperanza mientras caminamos hacia la ciudad santa, Señor.
Bendito seas tú, Padre Celestial, por la esperanza que tenemos en ti y por tu misericordia, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.